Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas del Instituto del Futuro, en estos conversatorios, los conversatorios del Instituto del Futuro. Como todos los viernes, 5 de la tarde, hora Lima, Perú, estamos transmitiendo en las redes sociales este tema, los temas que vamos escogiendo viernes a viernes, ¿no? Los temas son variados. Hay temas económicos, de coyuntura, hay temas políticos, sociales, empresariales, en fin, son variados los temas y los tratamos con una mirada de perspectiva, una mirada de futuro, porque de eso se trata, tratar de prospectar el futuro, porque en el futuro nos desempeñaremos como emprendedores y como empresarios. No se olviden que también nos pueden seguir como el Instituto del Futuro. Búsquenos así en las redes sociales. Estamos en prácticamente en todas las redes sociales. Y pueden ver este programa como queda grabado no solo en las redes sociales, pero particularmente en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces pueden seguirnos y acompañarnos. ¿Cuál es el tema que nos convoca el día de hoy? El tema que nos convoca es el emprendimiento, la pequeña y la microempresa. El día 15 de mayo en Perú se celebra el Día Nacional de la MIPYME, que es la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Un sector vasto, un sector importante, un sector que contribuye notablemente a la economía, no solo en el Perú, sino en casi todas las economías del mundo. Cuando yo empecé a conocer y a estudiar el tema de la pequeña empresa, me quedé gratamente sorprendido que, por ejemplo, una economía tan importante como Estados Unidos o cualquier economía del mundo son economías donde mayoritariamente el número de empresas son pymes, ¿no? Son pequeñas empresas. Y eso en nuestro Perú todavía es mucho más importante. Bien, señores, como todos los viernes tengo un panel de lujo, un panel a quien desde ya agradezco su presencia aquí. Es un panel muy diverso, ya verán. Va a ser un conversatorio sin duda muy interesante, de mucho aprendizaje y para conocer este sector tan importante. Voy a presentar en el orden que han sido publicados en nuestros bardes publicitarios. En los afiches publicitarios hemos anunciado primero a Carmen Arróspide Poblete. Ella es presidenta de Rename Perú. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guido, Erino, Andrés, y por intermedio tuyo al Instituto del Futuro y todos nuestros radio oyentes, audición a través del ciberespacio. Agradecer a Guido la invitación y hoy día a nombre de la Red Nacional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias del Perú, que es un espacio de concertación público-privado donde acude la academia y también donde acuden las 25 regiones del Perú y Lima Metropolitana como tal. Somos una estrategia nacional. Nosotros representamos lo último que hemos logrado en la resolución ministerial que reconoce esta estrategia nacional de emprendimiento femenino. Eso es lo más importante, entendiéndose el emprendimiento femenino como el alcanzar la autonomía económica de la mujer como una medida contra la violencia de género. Quiero también puntualizar de que las redes de emprendedoras y empresarias del Perú se encuentran en las 25 regiones del Perú y en 20 de ellas hay ordenanzas regionales que las reconocen como tal. Y estos son espacios de concertación donde puede la ciudadanía, todas las mujeres libremente, gratuitamente acudir para lograr, primero, network, segundo, información y tercero, impulsar políticas de Estado a favor de la mujer. Gracias, Carmen. Bienvenida. Se te escucha, se te ve muy bien. Estoy muy agradecido de tenerte acá como panelista. Ya verán que va a ser un panel muy interesante. Mi segundo panelista es Erino Valdivia. ¿Cómo estás, Erino? Muy buenas tardes. Erino es presidente de otro gremio, representante de la pequeña empresa, es Andesex. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guido, Carmen, Andrés. Un gusto para conocerlos a Carmen y a Andrés. Con Guido, como comentábamos, ya nos conocemos unos buenitos años. Y la verdad, mi aprecio por Guido, mi aprecio de siempre porque
En la primera reunión que tuvimos en el Senati, para mí fue muy, muy grato compartir ese evento con él, y la verdad que siempre hay cosas que innovar, que insertar a lo que uno hace como dirigente gremial o como empresario. O sea, el tema de la innovación, el cambio, la perspectiva, ¿no? Siempre tiene que estar ahí un poco actualizado, tiene que estar alerta. En esa premisa también me da un gusto escucharlo a Carmen. He anotado algunos puntos muy importantes, y es importante también hacer alianzas estratégicas. Nuestro ámbito gremial básicamente está en la región Callao. Bueno, hemos sido parte del Coremite hasta fines del mes pasado, pero este mes también nuevamente el gremio ha sido evaluado y nuevamente vamos a integrar el Coremite. Los espacios de concertación que habla Carmen, justamente también en el sector MIPE, es el tema de los Coremipes, los Colopar con relación a artesanía, ¿no? Entonces, y aquí también el tema de la academia, que está aquí Andrés, es de suma importancia. Nosotros como Andesex tenemos una alianza con la Universidad del Callao. Estamos, más que alianza, hay un convenio de casi 2 años. Pronto un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, porque estamos trabajando este tema de la industria verde, ¿no? El tema del reciclaje, el cuidado del medio ambiente y la ecología. En fin, creo que esta jornada va a ser muy importante, no solamente para transmitir alguna experiencia a nuestros participantes, sino también la suma de la academia y el sector de la empresa. Muchas gracias. No, gracias a ti, Irino, muchas gracias. Andrés García Uribe es consultor de finanzas corporativas en Infinatec. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido y estimado Guido. Nos conocemos muchísimos años. Hemos participado en un programa de Fondesit y Concitec con el Banco Mundial y la Universidad de Austin de Perú Acelera para acelerar la innovación en todos los emprendimientos en nuestro país en el año 2021. Y ahí nos volvimos a encontrar porque yo a Guido ya lo conocía muchos años atrás. Y bueno, como bien dice Guido y Carmen y Erino, ¿cómo están? Un gusto muy grande, y que ustedes sean pues líderes para dirigir pues a todos los microempresarios a nivel nacional, y en tu caso, Carmen, a todo el sector femenino de mujeres para que emprendan. Creo que el tema del emprendimiento en el Perú me liga mucho el tema también académico. Participo como docente en la Universidad Católica del Perú, en la PUC, en ESAN, en USIL, en la UPC. Entonces tengo mucho contacto a nivel de empresas y de jóvenes, que muchos de ellos hoy en día, pues las generaciones centennials y millennials están con una fuerte chispa de emprendimiento, muy diferente posiblemente a mi gente de la generación, ¿verdad? Que ya buscaba el trabajo dependiente y ahí trataba de permanecer o estar en ese mundo, pero ha cambiado el chip mental a nivel mundial, yo creo, de que la gente quiere ser independiente, y para ser independiente, ¿por qué no tener un negocio propio? Y ahí empieza y nace la querencia del emprendimiento, y algunos sí tienen éxito porque tienen esa vena empresarial que van a ir progresando, y que aquí lo vamos a comentar seguro con algunas experiencias y casos reales. Participo en el Ministerio de Produce como consultor asesor del programa de apoyo internacional, el país, en donde tuve la oportunidad, justo la casualidad de revisar en la primera etapa un proyecto de Carmen Arrospie que ella presentó, y lo evalué y lo hice pasar a la siguiente etapa. Ojalá te haya ido bien en ese proyecto. Pero así, el chico es el mundo, ¿eh? Así es. ¡Qué Y Erino maravilla! también, así es. Qué maravilla! Muchísimas gracias. Gracias, Andrés, gracias, Erino, gracias, Carmen. Vamos a hacer un panel interesante. Carmen, la primera pregunta. Nosotros estamos aquí celebrando el Día Nacional de la MIPE. ¿Tenemos y debemos celebrar? ¿Hay cosas por celebrar? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo está la situación de la MIPYME en el Perú?
Muchísimas gracias por la pregunta, Guido. Siempre saludarte por este interés que tienes por las especialmente microempresas, ¿no? Yo diría que siempre hay que celebrar la vida, recordar que hemos salido de una pandemia donde muchos peruanos y peruanas se han ido, no tienen una oportunidad ya, y ahí hemos pasado también otro tema de violencia en nuestro país y todavía no se ha estabilizado aún nuestra vida política y hay muchos peruanos que también han fallecido. Por ello hay que celebrar la vida, hay que celebrar la posibilidad de trabajar digna y decentemente en un país donde el índice de corrupción es tan alto. Yo solo puedo decir a las mujeres del Perú que trabajando hay que resistir a la democracia. Soy amante de la democracia y la libertad y por tanto, para mí expresarles a las mujeres, y lo he dicho y lo diré, resistamos trabajando, haciendo patria en nuestros emprendimientos. Y sí, es un momento también duro para todos nosotros. Específicamente, las microempresas no han recibido el apoyo que han necesitado durante pandemia. Muchas de ellas debido a la informalidad, debido a que no son tributantes o no las cifras de mujeres emprendedoras, de mujeres que aportamos al PBI, no existen, Guido. Tú lo sabes. No existen cifras de las mujeres en ningún lugar. Somos visibles, sí, somos una política transversal, pero absolutamente invisible. En términos de números, de estadísticas, no existimos. Entonces, nadie recibió, una minoría, un porcentaje mínimo que se acostumbró a tributar, pudo acceder a esos fondos iniciales de reactiva. Con esas deudas, después de pandemia, hemos entrado a este tema de violencia y miles de emprendedores y empresarios y toda clase de actividad empresarial estamos teniendo que afrontar un año, cuarto año, que es peor que la pandemia, porque hay que afrontar deuda, hay que afrontar la responsabilidad de los trabajadores, de las personas y familias que dependen de nosotros y no tenemos ingresos debido a esta inestabilidad y a este problema tan grave en el Perú. Igualmente, debo manifestar que dentro de la red de emprendedoras y empresarias he visto transformarse a muchas de nosotras, muchas han empezado con su liderazgo, han impulsado en varias regiones del Perú esas redes que tú conoces, Guido, que están madurando y tú las puedes ver en el Facebook, cómo van mejorando y van produciendo. Festejemos la vida, sí, festejemos la dignidad de trabajar por nosotras mismas sin corrupción y festejemos también la posibilidad de un mejor futuro para todas, pero invocando a las políticas de Estado en favor de la mujer y del microempresario. Ser microempresario, decía un amigo, ¿qué es eso? Solo hay empresarios, me dijo, no hay microempresarios. ¿Qué cosa es eso? Yo también digo, ¿qué es eso? Es una calificación que hemos recibido por el monto que tributamos, ¿no? Pero ese micro parece al Estado serle una mofa, disculpen la palabra, porque para micro no ha habido nada, no hay posibilidad de nada. Creo que nuestro país tiene que ser visto desde una mirada totalmente post pandemia. Quiere decir, todos son bienvenidos. El Perú somos todos y por tanto los derechos de todos deben ser dignamente respetados, especialmente por quienes dicen liderar nuestro país. Ahí hay mucho que trabajar, Guido, y para mí, como que trabajo por Rename, debo decir que te hemos invitamos a tantas personas para sacar adelante a las mujeres. Basta que hayas cambiado la vida de una y siéntete contento porque has sacado una familia adelante. Sí está dura la situación, pero yo no puedo llenarme de tristeza, solo puedo llenarme de esperanza y alegría. Gracias, Guido. Carmen, trabajando vamos a sostener y vamos a apuntalar la democracia. Me quedo con esa frase. Frases que ustedes me han enseñado, varias frases yo tengo ya en mi memoria y lo he hecho mío con mi repertorio. Recuerdo alguna vez cuando les hice una entrevista en la radio y una de ustedes me dijo la siguiente frase: solas somos invisibles, pero juntas somos invencibles. ¿Cómo no recordar esa frase de Rename, de todo el grupo?
y explica pues lo que la cooperación fortalece, estar juntos nos fortalece, unirnos nos fortalece, no estar solos, solos no somos nadie, como dice, somos invisibles, pero juntos somos invencibles. Qué bonita frase la he hecho mía. Y ahora me quedo con esta frase. Bien, Erino, cómo es la situación de la pandemia? Perdón, ¿cómo es la situación de la pequeña empresa post pandemia, después de esta pandemia? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la situación? ¿Podemos festejar? Te hago la misma pregunta que le hice a Carmen. El Día Nacional de la MIPE falta. ¿Cuál es tu impresión, Erino? Completamente de acuerdo con lo expresado por Carmen. Tenemos que celebrar el logro de miles de peruanos y peruanas. Pero antes quisiera hacer un paréntesis en relación al término MIPE. Y en algún momento conversábamos con el profesor Eduardo Alastra, que de repente lo conoces, y para mi buena suerte él es huanuqueño y vive en el Callao, entonces nos decimos los dos que somos cholacos. Y chalacos, ¿no? Entonces, finalmente llegamos a una conclusión, que la denominación correcta debería ser empresarios MIPES, ¿no? Entonces, porque el micro, pequeño empresario, efectivamente para el Estado hay esa distinción un poco por la categoría de su tributación, ¿no? Pero recordemos que hay pequeñas unidades económicas que tienen capitales, digamos, no tan elevados, pero sí generan bastante empleo. O sea, generan, por ejemplo, 50, 60 puestos de empleo. Por ejemplo, una distribuidora de helados en Puente Piedra es un local pequeño, digamos, de 10 por 8, ¿no? De medidas donde todo el mundo guarda sus triciclos, pero van las mamitas, todas las mañanas en verano recogen más o menos 100 helados y salen a la calle a vender a distintos lugares. Entonces, pero esta empresa es persona natural con RUC 10, pero sin embargo mira la cantidad de empleo que genera, ¿no? Entonces, por ahí, de repente, para quienes hacen un poco el estudio de lo que es este fenómeno del empresariado MIPE, como que no lo está estableciendo bien. Es más, he leído en algunos dispositivos legales que también mucho confunden este tema, ¿no? Dicen micro y pequeños empresarios. Pero yo digo que, o sea, creo que estamos de acuerdo en que no es así, sino son empresarios MIPES que por su rango de tributación, pues le han puesto, digamos, esa calificación, ¿no? Entonces, el empresariado MIPE en el Perú juega un papel muy importante, eso nadie lo discute, ¿no? Lo que necesitamos es que se promueva la evolución digamos, de estas unidades económicas, que no se mantengan siempre ahí y que sean solamente de sobrevivencia, sino que sean de acumulación. Y no es un poco por ser patero, voy a hablar en los términos de la calle que somos nosotros, quisiéramos tener muchos Guidos, muchos Eduardos Lastras que motiven, que levanten el ánimo a los emprendedores, ¿no? Muchas veces salen estos hermanos emprendedores a hacer sus actividades económicas un poco como que sienten el abandono del Estado, ¿no? Dice, bueno, yo me esfuerzo por salir adelante porque es mi único recurso, es mi único medio, pero no tenemos la presencia del Estado. Y la carencia del Estado no solamente está en el nivel micro o en el nivel pequeño, hasta en el nivel medio, ¿no? La carencia del Estado. Tenemos gobiernos locales, municipios que son, digamos, el primer escalón donde el emprendedor se debe de apoyar. Y en plena pandemia, estimado Guido, en Ventanilla hemos tenido actuaciones de las municipalidades cerrando locales, ¿no? Y ahí está, nos hemos tenido que ir al proceso judicial. Y yo hablé con el alcalde y bueno, el alcalde tiene un concepto muy distinto de gestión local. O sea, ellos son recaudacionistas, no son promotores del desarrollo.
Yo converso con muchos regidores y los regidores no conocen el tema de la ley MIPE, ¿no? O sea, como que llegan a la municipalidad a aprender de qué se está tratando. Recordemos que la herramienta fundamental territorialmente para los emprendedores es su municipalidad. Por lo tanto, las gerencias de desarrollo económico de todas las municipalidades deben poner técnicos, ¿no? Señores o instruidos de las academias, de las universidades que manejan muy bien los conceptos, pero sin embargo, lamentablemente es una verdad que llegan a esta gerencia de desarrollo económico personas que de repente en el momento apoyaron la campaña política cargando cartelones y no sé cuánto más, pero no tenemos una agenda país, no tenemos, digamos, una concertación de desarrollo económico y un poco termino en esto. Por ejemplo, cuando hacen sus POIs, sus planes operativos institucionales, lo hacen de espaldas al plan de diversificación productiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, los POIs son hechos muy a la criolla, ¿no? Para cumplir qué hacemos el año 2023. Revisemos el POI de todas las municipalidades y definitivamente no hay algo contundente que promueva el desarrollo de la localidad. Entonces, esta celebración, si algo estamos celebrando, es por la actitud misma del empresario MIPE. El Estado está tratando de promover esto. Nosotros nos hemos reunido en 2 oportunidades con la presidenta Dina Boluarte. Tiene buen ánimo, pero necesitamos aterrizar estas cosas. Lo cierto es que estamos en un nivel de sobrevivencia, pero es la única alternativa que le queda a los jóvenes del país, ¿no? En plena pandemia, ¿cuántos jóvenes terminaron la secundaria y qué oportunidades de empleo han conseguido? Se han abierto más bodegas en plena pandemia. Han habido cambios de giro. Yo mismo que he estado en la fundición, ahora estoy en la industria alimentaria. Me estoy metiendo a agroindustria. Entonces, la pandemia, nosotros lo vemos como una situación natural que se ha dado, pero que no nos ha cortado la oportunidad de reinventarnos. Por eso que la dinámica económica en toda ciudad, en todo pueblito, en toda comunidad, está ahí. No ha colapsado la dinámica económica. La gente se ha reinventado y con esto cierro un poco. Tengo un paisano huanuqueño que antes trasladaba en colectivo a 100 soles de Lima a Huánuco, pero en plena pandemia lo subió a 350 soles, me cobró así. Y en plena pandemia, al final de la pandemia, ya al cierre de la pandemia, se compró 2 autos más. Imagínense, entonces se les presentó como una oportunidad esta situación de la pandemia, ¿no? Perfecto, Irino, gracias. Me quedo con la frase, la movilidad dentro de la empresa, pues no quedarnos microempresa, pequeña empresa. Efectivamente, la campaña, Irino, no es, la empresa es la pequeña, la empresa es la micro, el empresario es el empresario. Entonces, el empresario MIPE, el empresario de la pequeña empresa, el empresario de la microempresa. Esa campaña tenemos que sumarnos, me sumo Irino, me sumo Eduardo Lastra, todos tenemos que comenzar a entender que el empresario es el empresario. La pequeña es la empresa, la micro es la empresa. También hay microempresarios, ¿no? Hay niños empresarios. A ellos sí se les puede decir pequeños empresarios porque son todavía niños, pero el empresario es el empresario. Nos vamos del mundo del municipio. Qué buen tema que mi estimado Irinio has puesto sobre el tapete. Por supuesto, la primera institución que debe fomentar el emprendimiento local es pues nuestro municipio, sea distrital, provincial y así sucesivamente. Pero alguna vez escuché, y todavía creo que es válida esta afirmación, que la mejor política para el crecimiento de la pequeña empresa es que la economía crezca. Si crece la economía, todos crecemos y entre ellos la pequeña empresa. Andrés García, ¿cómo está la situación de la economía en general y en particular del sector de la pequeña empresa? Bueno, aunando un poco a los comentarios de Carmen y Irino, después para continuar tu pregunta, Guido,
Me gustaría añadir de que esta celebración que ha habido recientemente en estos días de las pymes, el Día de las Pymes, eh, pienso que el Perú se sostiene familiarmente, productivamente, socialmente, gracias a ellas, ¿no? Son emprendimientos pequeños, empresas que ya vienen creadas como una microempresa, y si vemos las estadísticas del Instituto Nacional, el INEI, encontramos que casi el 97% de las unidades físicas empresariales son micros y pequeñas empresas, ¿eh? Y el 3% restante es la gran empresa corporativa y las medianas empresas. Entonces, si nos quedamos en lo que es propiamente la MIPE, micro y pequeña empresa, que creo que ahí el gobierno actual y el gobierno futuro que venga en los próximos años, debería, y todos los partidos políticos que participen en la lid electoral, deberían enmarcar como un eje estratégico de crecimiento y de generación de empleo y de riqueza y de progreso, una política de Estado, ¿de acuerdo? De apoyo a las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Y si partimos de esta estructura, 30% de formalidad y 70% de informalidad, que se hablan muchos académicos y ya se han hecho estudios en abundancia al respecto, el problema es encontrar una solución que integremos y convertamos a ese 70% de informales, micro y pequeños empresarios para que se formalicen y puedan acceder a un crecimiento también o apoyo de las instituciones de microfinanzas, y eso nos lleva a la inclusión financiera, que ya se está trabajando muchísimo, y una de las líderes que lo ha empujado es Carolina Trivelli, para que eso se una a este fomento de apoyo, ¿verdad? Para que en la próxima década realmente las micro y pequeña empresa tengan el apoyo del Estado, no solamente en líneas de financiamiento, y yo diría con tasas subsidiadas. Ahora estaba viendo la tasa que se está colocando en los fondos de Punche Perú para los 30.000 o 90.000 soles que le dan a la micro y pequeña empresa, tasas de a 2 dígitos, 12% de interés. Es impagable eso para una microempresa. O sea, ¿de qué apoyo estamos hablando? Ahí a Carmen reafirma que sí, ¿eh? Entonces, yo creo que tenemos los suficientes fondos también respaldados por el Banco Central de Reserva para dar líneas de fomento y de ayuda a una formalización que no sea agresiva con ese pequeño contribuyente, y que lo invite a entrar a este conducto, podríamos decir, o camino de inclusión financiera, entre comillas, formal, ver todo el tema tributario, impositivo, exonerarlo posiblemente por un tiempo, pero darle respiro de crecimiento, porque eso sostiene la estabilidad social de nuestro país también, ¿eh? Entonces, porque ellos generan empleo, y todos tienen este afán, o gran mayoría de peruanos de todas las regiones del Perú, de emprender algo de negocios propios, y empiezan como familia, ¿verdad? Y en el fondo también son empresas familiares pequeñas, y muchas van saltando ya a la etapa de crecimiento y llegan a medianas y siguen progresando. Entonces creo que como país debería marcarse como prioridad estratégica y política de Estado, como les remarco, el apoyo a la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Ellas generan el 40% actualmente del Producto Bruto Interno, ¿sí? Y yendo ya a tu pregunta, y el 98 o 97% del empleo, de la generación de empleo. Entonces, la importancia es abismal, ¿verdad? Abismal, y en este entorno medio no claro de la informalidad y de la formalidad, entonces, ¿cómo también hacemos que se formalicen estas empresas? Y ya amigos como el congresista Carlos Anderson ha dado propuestas claras que en algún momento posiblemente él las va a hacer realidad a futuro, ¿verdad? A nivel de Estado.
Y yendo a tu pregunta, la situación económica, ¿cómo está? Bueno, indudablemente han sido 4 años muy duros, como empezó diciendo Carmen, desde la pandemia, los problemas sociales, políticos, la inflación que ha castigado muchísimo los bolsillos de todos los agentes económicos, ciudadanos de a pie, empresarios, microempresarios, y ya desde el año 2013-14 el crecimiento país empezó a ralentizarse, ¿verdad? A desacelerarse continuamente y estamos pues hablando para los próximos años de crecimientos muy, muy bajos a lo que tuvimos en la década del 2000 al 2011, 2012, de 2%, 2.5%. Entonces también hay que hacer políticas fiscales de reactivación en general, invitar a la gran inversión extranjera, a la inversión privada, darle la confianza y la seguridad de la permanencia de los siguientes gobiernos que vengan sin ningún temor de lo que pueda suceder políticamente en el país, y a su vez eso decanta también en apoyar las pequeñas inversiones de las unidades familiares que son micro y pequeñas empresas. Entonces, el chip del emprendimiento lo tienen los jóvenes, ¿verdad? Y muchos, sus padres tienen una pequeña empresa familiar y ellos la van a continuar y posiblemente diversificando, creando nuevas ideas en este mundo pues de la transformación digital del 4.0 con tecnologías de información. Entonces es un mundo muy amplio y personas como tú, Guido, que eres un apóstol de la empresa y de los emprendimientos privados para que la gente emprenda, son fundamentales y deberían haber más guíos en el Perú, multiplicados por 1000, ¿eh? En todo el Perú, para que tu labor que haces da mucho fruto, ¿verdad? Y eso va a ayudar a la micro y pequeña empresa. Gracias, Andrés. Efectivamente, el tema, la economía peruana, como muchas economías, estamos sumergidos en una trampa y como toda trampa es difícil de salir, estas son difíciles, la informalidad y la baja productividad de la pyme. Y hay que revertir eso y hay que trabajar desde todos los frentes. Efectivamente, hay tareas pendientes en ese sentido, pero ahora ya veamos pues el futuro, veamos esta mirada prospectiva. Mi querida Carmen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué proponen? ¿Qué es lo que en el, en el RENAME se están conversando, se solicitan, se demandan? ¿Cómo debe ser una política de apoyo al emprendimiento femenino? Muchísimas gracias a las palabras que ha dado Erino y también Erineo y también Andrés. Erino y Andrés. Y debo manifestarles que creo que el Estado peruano le tiene miedo al tema empresa. Le tiene miedo, pese a que estamos oyendo unas cifras realmente muy fuertes, 40% de aporte al PBI, eso es bastante. Creo que no debemos temer a darle apoyo al microempresario, al empresario que está emprendiendo, o aquel que quiere formalizarse, no al miedo. El Estado tiene que romper digamos, esas ideas de que no van a cumplir, no van a poder pagar. Y si van a entrar en, por ejemplo, esto reactiva, estos FAE, etcétera, que se han dado y que se han, en su momento, ha generado una base de datos de personas, emprendimientos que ahora están pagando pese a todos los problemas, ellos debían seguir siendo sostenidos con un préstamo un poco mayor, de más interés, hasta que logren realmente salir de esa palabra micro, por ejemplo. Uno. Dos, si vamos a formalizar, ¿quién quiere formalizarse para pagar un tributo que la gente siente que no llega al lugar donde debe llegar? Nadie. Ese es el mayor problema en el Perú, que todos perciben que el tributo que uno paga no sirve para nada, solamente sirve para generar más corrupción. Si eso podría cambiar y nosotros, como dice Andrés, pudiéramos generar políticas de Estado que permita una formalización con un tiempo libre de tributos, pienso que podríamos ayudar. El fideicomiso a favor de las empresas de mujer en el Perú hasta ahora sigue pendiente. El fideicomiso es una forma, es un instrumento
financiero que ustedes conocen mejor que yo. ¿Por qué tenemos miedo a formar el fideicomiso por las microempresas si lo podemos hacer y nosotros buscar los fondos? Porque finalmente serán fondos debidamente cautelados. Se anota en 40% de PBI que tienes una población extremadamente responsable, que estás hablando y dirigiendo un país con personas que responsables de planilla, de tributo. Y estamos hablando de cifras en términos de que se pueden medir. ¿Y qué de los demás que informalmente cumplen con sus obligaciones o también incumplen? ¿Qué de ellos? Son los que están fuera de la puerta, afuera de todo. Y eso no puede continuar. En lo siguiente que debo mencionar en relación a las mujeres, tenemos miedo a las políticas por la mujer. Tiemblan, no entiendo de qué. Tú tienes una hermana, Guido, una mamá, una tía. ¿Les tienes miedo? No creo. Tu vecina es una persona emprendedora. ¿Por qué tenerle miedo a la mujer? Esos Procompite que ahora en muchas regiones están por encima de los 20 millones de soles, deben llegar a donde tiene que llegar, que son mujeres, hombres y mujeres que están luchando por sus familias. Recordarle al Estado peruano que cada persona que hace emprendimiento está ahorrándole al Estado educación. Si es mujer, es educación de los hijos, es la salud de los hijos, es el cuidado, porque la mujer no deja de ser madre, no deja de cuidar el hogar, aún tenga emprendimiento o trabaje o sea ejecutiva. Mi saludo grande a Guido. Lo conozco hace muchos años y le agradezco en el nombre de todas las mujeres que te escuchan, te oyen y de todas las que están siempre atentas al trabajo que haces, todo lo que haces por nosotros los empresarios, que ahora nos llaman micro, y un día espero que dejemos de hablar esos términos y respetuosamente se dirijan a nosotros como empresarios, porque por mucho que sean 100 soles, 10 soles de contribución, ya es algo formal. Ha hecho tanto por lograr un permiso. Muy bien, Carmencita. Estamos perdiendo un poco la comunicación. Ahorita se restablece sin duda. Así es, y vamos a seguir conversando contigo. Bueno, esos son los problemas de la tecnología, pero rápidamente los vamos a ir superando. Carmen, estábamos perdiendo el contacto contigo. Vamos a retomar, ¿sí? Esa licencia municipal fácilmente se... Sí, retomaremos entonces en un rato esta comunicación con Carmen, que estaba conversando unos temas realmente interesantes respecto no solo a las políticas del Estado, las políticas sectoriales, sino particularmente a las políticas relacionadas a las mujeres emprendedoras. Qué interesante es escuchar, señores y señoras, coincidirán conmigo ustedes que nos están acompañando, a los actores de la pequeña empresa, a los actores del emprendimiento femenino, del emprendimiento pequeña y microempresa. Muy bien, Erino, la misma pregunta. ¿Cuál es la mirada al futuro? ¿Cómo vemos el futuro los emprendedores, los empresarios? ¿Qué demandamos? ¿Qué necesitamos? Nosotros vemos con mucho entusiasmo el futuro. No podemos derrotarnos antes de afrontar toda una situación que la estamos desarrollando actualmente. Si no nos ponemos en la cabeza el chip de que sí podemos avanzar y tenemos que avanzar porque hay prueba de ello. 50 años atrás, Corea, ¿cuál era la situación productiva de Corea? Era bastante, digamos, limitado, ¿no? 50 años después, Corea es una potencia económica, productiva y tecnológica. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy egresado del Senati. Cuando yo ingresé a estudiar al Senati, al área de metalurgia, fundición, yo ya iba con los conceptos bien claros de fundición porque mi padre trabajaba en ese entonces en la fundición Vera del Perú. Y yo iba a la empresa llevándole el almuerzo y en el entretiempo me daba un poco
digamos, el espacio como para recorrer los talleres de fundición, que eran unos tremendos dinosaurios con una tecnología de punta. Estamos hablando de fundición Vera, aleaciones especiales, ¿no? De zinc y SAMAC, ¿no? Que era nuestra fortaleza en ese entonces. Y cuando yo vine al Senati, me encontré con que las máquinas eran bastante, digamos, un poco ya obsoletas, un poco obsoletas. Entonces, el alumno se preparaba con un equipamiento que no estaba acorde a la altura de, digamos, de las otras, de los otros países que sí estaban dotados pues, de un equipamiento bastante sofisticado. Prueba de ello es que cuando, antes de viajar a Chile, al partner del Senati, hicimos una práctica en el CIDER Perú, y ensunchar se llama un poco agrupar, amarrar con sunchos las varillas de fierro. Media tonelada de varillas de fierro en la CID del Perú se demoraban casi 40 minutos, por decirlo de una manera más óptima, de ensuncharlos. ¿Por qué? Porque lo hacían mecánicamente, ¿no? Manualmente. Cuando fuimos a la siderúrgica de Chile, esa operación lo hacían en menos de 10 minutos porque ya todo estaba robotizado. O sea, venían los robots, los chapaban y en automático, pum, los ensuchaba y los ponía encima del tráiler. Imagínate. Entonces, lamentablemente, no soy crítico, pero sí observador en el sentido de que el Estado no se preocupa por cerrar las brechas tecnológicas. Y producto de ello es que nos mantenemos un poco rezagados en la parte productiva. Exportamos materia prima, mas no exportamos productos con valor agregado. Si hoy en día nuestras exportaciones están más o menos en una situación animada, ¿no? Es por el esfuerzo del empresariado en todos sus niveles. También hay un concepto, y eso lo manejan muchos colegas míos que dicen, no, la gran empresa no, a la sociedad de industria no, estamos mal. La Sociedad Nacional de Industria y sus empresas son la locomotora que jalan a todas las demás empresitas pequeñas. Entonces, ese es el concepto que ellos nos manejan. Entonces, después voy a tocar el tema del Parque Industrial de Ancón, que es un tema muy interesante, pero estamos hablando de cuál es la perfección hacia el futuro de los jóvenes. Y aquí he tomado una nota rescatando lo que dijo Andrés y lo que dice Carmen. Después de la pandemia, no tenemos cuantificado cuántos jóvenes han entrado al mundo del emprendimiento, del negocio y de las MIPES. Es una cantidad increíble. Pero ¿qué hace el Estado por ellos? Cuando va al Ministerio de la Producción y va al área de formalízate o al área de formalización, más o menos me parece que el coste está bien, creo que es 300 soles para constituir una persona jurídica, pero después de ahí tiene que ir a sacar su licencia, tiene que sacar su RUC, y la gente como que le tiene pánico sacar su RUC o ir a la SUNAT. Créeme, yo tengo mis hermanas menores y le digo, formalízate, tu negocio está bien. No, a la SUNAT no voy, no, o sea, le han agarrado un pánico increíble a la SUNAT. Eso es lo que se siente en la calle, en el barrio, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre, Guido, que en el espacio que tú intervienes, tienes incidencia, podamos promover, no sé, se me ocurre como algo así como un bono emprende, A1, no sé, algo así, para que los jóvenes de 18 años para arriba, ¿no? Que tengan iniciativas de hacer un negocio, reciban digamos, de parte del Estado, por lo menos el financiamiento del 50% de sus gastos de formalización. Porque si su capital es 300 soles y va a gastar 300 soles en ir a sacar su personería jurídica, lo vamos a dejar sin capital al joven. Estimado Guido, nosotros paramos en la calle. Hoy día mismo acabo de ver a una jovencita de 17 años que subió al carro a vender unos dulces que ella había preparado. Y lo dijo, yo los vendo para sostener mi estudio porque acabo de ingresar a la universidad. Mencionó una universidad, en fin, pero dijo, estoy estudiando administración de empresas. Me movió. Le compré 5 soles, maestro. Le compré 5 soles con mucho gusto porque sé que es una joven que va a ser parte de mi entorno, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, con mucho agrado. Entonces, creo que tenemos que ayudar a
a las futuras generaciones que sí se han propuesto hacer una actividad económica. Porque no hay fábricas que ya les abran la puerta, no hay empresas que les abran la puerta. No es que no quieran, sino que ya están copados o también quieren mano de obra calificada. Y si no están calificados, pues es enseñarles, es un poco de repente invertir tiempo en ellos para las empresas. Y hoy en día, en la situación crítica que estamos en el país, ninguna empresa se puede dar el lujo de hacer una temporada de formación. Antes, en los años 80, sí los hacían las empresas. Yo recuerdo porque como era egresado del Senati, el jefe de planta me decía, Erino, ellos son nuevos y tú que ya estás preparado en fundición, quiero que los capacites a ellos, porque ellos no han tenido la suerte de ir a prepararse como tú lo has hecho. Entonces uno le transfería y yo agradezco esa oportunidad que me dio la empresa, porque gracias a ello he aprendido a expresarme, a comunicarme, por ejemplo, con las personas que hago capacitación. Entonces eso es parte del entrenamiento también. Entonces, yo creo que hay que hacer una cruzada, la academia, la universidad, nosotros los empresarios, Guido, tú como motivador, como coach, ¿cómo hacemos esto para buscarle una salida? Porque son miles de jóvenes que se están incorporando al mundo empresarial, entre mujeres y varones. Y esa es un poco la idea, ¿no? No, fantástico, fantástico, Irineo, qué buena idea. Los temas de la formalización, los costos de la formalización, interesantísimo. Ha reducido bastante, no solo en número de trámites, sino en costos también. Desde la época que yo formé mi empresa, ahora ha mejorado muchísimo, muchísimo el servicio, pero todavía hay mucho espacio por hacer, sin duda, y la tecnología nos va a ayudar. Andrés, ¿cómo es esta mirada al futuro? ¿Cómo es tu mirada sectorial, tu mirada desde el mundo de las finanzas? ¿Qué está pasando? ¿Qué beneficios vienen para el mundo de la pequeña y mediana y microempresa? Mira, en base a lo que Irino nos ha expresado y Carmen, eh, creo que es fundamental y pienso, insisto, que el Estado tiene que estar ahí también presente, posiblemente a través del Ministerio de Produce, crear esta alianza, academia, universidades, institutos tecnológicos, tipo el Senati, por ejemplo, o TechSoup, en conjunto con cámaras regionales, la Cámara de Comercio de Lima y de regiones, para que agrupan a pequeños y microempresarios, ¿verdad? Y algunos medianos empresarios, a través de estas cámaras, la academia, la universidad y el Estado, ¿verdad? Que podría estar representado por el Ministerio de Produce y lo que tú bien remarcaste, Guido, la falta de productividad a nivel micro y pequeña empresa. Por eso se quedan eternamente en ese nivel. Pues, pero es porque falta fondeo, ¿verdad? Un fondeo financiero que podría ser canalizado por la Corporación Financiera de Desarrollo. Ya tenemos el ente, ¿verdad? Y ellos, en su larga vida que han tenido, han trabajado también con pequeña y mediana empresa en su momento, ¿verdad? Y han intermediado ahora en pandemia, pues, el famoso Fondo de Apoyo Empresarial que iba dirigido justo a ese sector, ¿verdad? Para dar plazos y fondeos a tasas bajas para capital de trabajo, ¿verdad? Para su subsistencia y salida de esa crisis de pandemia de salud. Entonces, hay esfuerzos aislados, ¿no? Todas las universidades tienen sus programas de capacitación de pequeños y medianos empresarios, pero no hay algo en conjunto que agrupe todos esos intereses comunes, individuales de todas estas instituciones en favor de la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Entonces, eso es clave, ¿verdad? Y si el Estado no marca una directriz, todos siguen trabajando en esa libertad de lo que significa pues una democracia sana, ¿verdad? Y que promocione el libre y la economía de mercado, ¿verdad? Social de mercado, podríamos decir, y todos trabajan individualmente, ¿verdad? Pero no hay esfuerzos de unidad, ¿no? Todos van por su lado. Entonces, el esfuerzo se diluye, yo creo, ¿verdad? Entonces, mucho ganaríamos como país si hubiese, pues, un marco institucional que agrupe a todos estos grandes actores, y lo mencionó, creo que la mía Carmen o la mía Orino,
por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima, cómo se integra al sector de micro y pequeña empresa, porque muchas de esas, o miles yo diría, de entidades empresariales abastecen, dan proveeduría a la mediana y gran empresa que cotiza en la bolsa, ¿no? Y a través de la Bolsa de Valores de Lima podría gestarse eh, fondeos dirigidos, fondeos financieros dirigidos para reforzar y hacer pasar pues el famoso Valle de la Muerte que conocemos ambos videos, en donde ya las empresas llegan a su punto de equilibrio operativo y empiezan a generar su pequeña caja y van reinvirtiendo y van creciendo como pequeña unidad familiar, ¿verdad? Hasta pasar los 850.000 soles, que es la facturación, a como se define una micro, y saltar al mundo de la pequeña empresa, ¿verdad? Con facturaciones que llegan hasta más de 7 millones o 8 millones y medio de soles con la UIT actual. Y así tenemos cientos de ejemplos de empresarios que se han logrado caminar por ese largo tránsito de la vida como empresa familiar y ya está entrando la segunda generación y sigue en la brega, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese sido de ellos si hubiese tenido toda esta unidad de instituciones que están con muchas ganas, hacen muchos esfuerzos individuales, pero no hay unidad, ¿verdad? Entonces yo creo que el labor Estado, unirnos a todos y la alianza sector privado y sector Estado, sacar adelante este sueño para que sea realidad lo más rápidamente posible, ¿verdad? Así es. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. Realmente el tiempo nos ha ganado. Les ofrecí un programa interesante, ameno, con muchas propuestas, con una visión optimista. El pesimismo no es empresarial, ¿no? O sea, los empresarios no podríamos ser empresarios si fuéramos Así pesimistas. es, así es. El pesimismo no es empresarial. Y aquí ha sido una linda demostración. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo, siempre esa mirada optimista. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Estoy muy agradecido no solo a mis panelistas, empezando por Carmen Arróspide, de presidenta de Rename, Perú, a Erino Valdivia, presidente de Andesex, y por supuesto a Andrés García, consultor de finanzas corporativas de Infanatec. Muchas gracias a ustedes por su amable, gentil compañía. A mis panelistas no tengo más que agradecer por tan lindas y tan interesantes propuestas. Me ha quedado cortísimo el programa. Tendremos que repetirlo y lo haremos. Tenemos que seguir hablando. Hay muchas más propuestas, muchas más ideas. Irino nos hablaba de los parques. Haremos un programa especial de los parques, Irino, no te preocupes. Carmen, haremos un programa especial para la mujer empresaria y haremos temas de financiamiento también con Andrés y con todos ustedes. Muchas gracias, señores y señoras, por su compañía. No más que despedirme e invitarlos a que el próximo viernes a las 5 de la tarde se conecte para otro tema interesante de los conversatorios del Instituto del Futuro. No ha visto todo este programa, tenemos la posibilidad de volverlo a ver y además de compartirlo. Búsquennos en nuestras redes sociales como el Instituto del Futuro y podrán encontrarnos en el Facebook, en Twitter, en el Instagram y sobre todo en el canal de YouTube y poder repetir y compartir esta información valiosísima. Gracias, muy buenas noches. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo conversatorio por los institutos del futuro. Muy Chao, buenas Guido. noches. Gracias, gracias. Saludos, Un Carmen. abrazo. De Lima. Chao, Irina. Chao, Carmen. Chao, Andrés. Adiós, amigos.